la doctora Marcela Tapia Ladino. ¿Cómo está usted, Marcela? Qué gusto saludarla. Ahora para mí es difícil saludarla ahora como candidata a rectora, como siempre hemos conversado de temas de mucho interés, como son los temas que le dan al INE. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes y con quienes nos escuchan de nuestra propuesta rectoral. Estamos para eso. Nos vamos a ir inmediatamente. Hemos preparado para todos los candidatos que vamos a tener durante esta jornada, Marcela, una serie de preguntas que hemos consensuado también que son los temas principales de todo esto que nos interesa. Vamos a hablar de gestión, docencia, investigación, vinculación y de la situación financiera, que es un tema que también preocupa. Y por supuesto, también en qué consiste su proyecto. Vamos inmediatamente, Marcela. Respecto a la gestión, ¿cuál es su apreciación respecto a la gestión actual de la administración en nuestra universidad? A ver, además que hacer una evaluación en particular de la actual gestión, lo que me interesa relevar es un aspecto de la gestión que ha trascendido, digamos que ha durado mucho tiempo, y en general son las trabas burocráticas que los y las académicas tenemos para realizar distintas actividades, como por ejemplo a la hora de adjudicar un proyecto, para ejecutarlo. Los tiempos tardan mucho para, por ejemplo, ejecutar estos proyectos u otras actividades de vinculación, etcétera. Entonces, lo que en general se aprecia, y esto lo hicimos en un estudio de la asociación, hay una coincidencia muy alta. Los y las colegas destinan en general por lo menos la mitad de su tiempo en tareas de gestión de toda índole. Jefes de carrera, investigadores, colegas que quieren, como te digo, hacer actividades como seminarios importantes, desde la preocupación de lo doméstico hasta las cosas grandes. En general, hay bastante dificultad para hacer las labores que tenemos, a pesar de que en general la comunidad académica es bastante activa, tiene un alto compromiso, y así todo lleva a cabo esta gestión. Entonces, una de nuestras propuestas rectoral es avanzar en destrabar estas situaciones, especialmente por sistemas informáticos que no conversan, duplicidad de solicitud de información, etcétera. Entonces, ese es como uno de los nudos críticos que vamos a abordar y que está en nuestra propuesta rectoral en esta materia. Que está descrito, que está observado y que está también investigado. Exacto. Para poder destrabar. Estas trabas burocráticas son muy complicadas, para que estamos hablando a nuestros auditores, pero también estamos hablando a quienes formamos parte de la universidad. Porque uno entendería que deberían ser, todo lo que tenga que ver con investigación, con gestión, debería ser un poquito más fluido, claro. ¿no? Claro, mira, lo que es cierto es que las universidades estatales evidentemente tenemos un mayor control respecto de el uso de los recursos. Bueno, eso se llama control legal, evidencia respecto de la documentación. Y en general, hay que decir, las universidades estatales tienen esa lentitud respecto, por ejemplo, de las privadas. ¿Ya? Eso es como un rasgo en general. El problema es que nosotros nos estamos pasando de los tiempos, de las normas, y poniendo en riesgo, por ejemplo, proyectos FIC. Ayer estuve con un colega de la Facultad de Recursos Naturales y me decía que está muy cerca de perder probablemente un fondo muy importante, e incluso eso no solamente significa que no estamos atrayendo, o sea, lo que significa es que primero que los investigadores y las investigadoras tienen capacidad de atraer recursos. El problema es la ejecución, o sea, puede que tardemos 2 meses, 3 meses, pero 7 meses para ejecutar un proyecto, 8 meses, ya eso es anómalo. Entonces, hay que hacer un estudio primero respecto de los sistemas que probablemente no están dialogando según nuestro diagnóstico, y luego ver dónde están los puntos críticos. Entonces, eso es importante desanudar, porque estamos, y el último punto que tú me mencionas, una situación financiera delicada, y requerimos buscar recursos por otro lado que nos aseguren, por ejemplo, desarrollar la investigación. Que es muy importante. La docencia es la característica de nuestros académicos, evidentemente. ¿Y cómo podría usted dar una apreciación respecto a la calidad, el nivel de la docencia en nuestra universidad hoy, en la actualidad? Y, obviamente, ¿cómo lo proyecta usted hacia futuro? Mira, la docencia es central en la universidad, primero porque hemos sido históricamente una universidad docente, porque también en términos de recursos, nuestros principales ingresos en términos financieros viene por la docencia. Del total de los ingresos, el 66% proviene de arancel, ¿ya? Y esto es súper relevante porque podemos buscar recursos por otro lado, pero nuestros gastos
de operación se suman, ¿no es cierto? Por otro lado, el aporte fiscal directo, que representa un 22%, y luego los aportes ministeriales y aranceles. O sea, de la torta, digamos, aranceles es lo más importante, y eso es docencia. De pregrado, continuidad de estudio, DFT, anoche estuvimos con los colegas del DFT y también hablamos de posibilidades de desarrollo. Entonces, al día de hoy, digamos que entre comillas, el giro fundamental nuestro es la docencia, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que cuidarla en términos estratégicos, primero por un tema financiero, segundo porque nuestros estudiantes creen en una universidad estatal. Nosotros tanto en Iquique como en Victoria atendemos los requerimientos de nuestro entorno de familias que tienen dificultades para, por ejemplo, en el caso acá del norte, ir a estudiar a Santiago, y nosotros somos una opción importante, especialmente porque esas familias pueden optar a la gratuidad. Entonces, eso es un factor tremendamente relevante, y en ese punto tenemos que fortalecer la docencia. Uno de los desafíos que a los que nos vamos a enfrentar y que tiene que ver con la gestión también es que más del 50% de nuestro cuerpo académico son profesores ahora. Y tenemos mucha dificultad a la hora de pagarles, por ejemplo, a los profesores, desde ingresar la boleta, el registro biométrico, etcétera. Ahora, claro, eso es una exigencia, ¿no es cierto?, en términos de control legal, pero la idea es aligerar eso para que tengamos mayores incentivos para atraer a colegas que dan clases a honorario. Anoche lo conversábamos, como te mencionaba, el DFT. Hay colegas que llevan mucho tiempo a honorario en esta universidad, que tienen un alto compromiso con la institución, que vienen a trabajar de noche, que incluso en términos de recursos, la renta no es, o sea, si ya para el pregrado no es atractivo, para el DFT lo es mucho menos. Pero así todo, tenemos colegas que realmente tienen un alto compromiso. Muchos de ellos son ex UNAPINO, fíjate, nos dimos cuenta ayer en la conversación, que fueron exalumnos y están, como te señalaba, muy comprometidos. Entonces ahí tenemos otro nudo crítico de mejorar estas condiciones, probablemente, y como es la última pregunta, pero siempre está involucrada. Claro. Hoy día yo no te puedo decir en términos financieros, lo vamos a resolver, vamos a mejorar la renta. Al día de hoy eso no lo puedo asegurar, pero sí que vamos a trabajar por mejorar estas condiciones laborales. Por ejemplo, el cuerpo académico honorario, que en esta vez no vota, ¿no es cierto?, pero que esperamos también profundizar la participación y que la próxima vuelta sí sea mucho más democrática y más participativa. Preguntamos nuevamente sobre la docencia y nos asaltan algunas preguntas. Toda institución universitaria que se precie debe mantener un alto nivel académico para que la docencia, que va de la mano, ¿no es cierto?, esté también a ese nivel. ¿Cómo atraemos, no solo cómo mantenemos, sino cómo atraemos a nuevos profesores para ir yendo, ¿no es cierto?, desde una buena a una excelencia en impartir la enseñanza en nuestra universidad? Bueno, acá hay otro nudo crítico bien importante, y es que al día de hoy en la universidad no tenemos una carrera académica, y eso es bastante anómalo en términos del sistema universitario estatal, porque para mantener y para atraer tenemos que tener reglas claras respecto de la promoción a la que pueden acceder los colegas una vez que ingresen a la institución. Como no lo tenemos hoy, lo único que tenemos es jerarquización, pero que no está asociada a renta. Los incentivos para mejorar nuestra docencia, para avanzar en nuestra carrera académica, al día de hoy no existen, ¿ya? Entonces eso es un tema que va a ser prioritario, que vamos a trabajar el primer año, porque no tenemos esta brújula en el fondo. Y no solo no la tenemos, sino que los intentos por generarla han venido desde la autoridad con casi escasa o nula participación de los académicos. Algo tan vital que es parte de nuestra vida como la carrera académica, sin tener en cuenta las percepciones, los anhelos del cuerpo académico, no es posible. Usted habla de, perdón, Margarita. Marcela, perdón. Marcela. Sabía que me iba a pasar. No, Marcela. Que de democratizar el tema de la carrera, o hacer que haya una participación activa de todos los estamentos. Exactamente, estamos hablando de una participación efectiva, es decir,
que a la hora de mirar un reglamento, pensar los requisitos, que converse con las exigencias que hoy día tenemos de la ley de universidades, de la ley de aseguramiento de la calidad, pero que reconozca nuestro pasado, que reconozca que tenemos colegas, por ejemplo, que son personas ya mayores, que a esta altura de la vida decirle, oiga, usted tiene que publicar 3 papers en el año, ¿no es cierto? Si no, no va a poder acceder a ninguna jerarquía. Eso es bastante complejo e incluso ellos nos han dicho, se sienten de alguna manera amenazados. Entonces tenemos que reconocer, y de hecho por eso uno de los principios de nuestro programa rectoral es el pluralismo, reconocer que tenemos un pasado, que tenemos una historia, que tenemos grupos de colegas que son diversos en términos etarios, que tienen un alto compromiso con la institución, tenemos colegas nuevos, investigadores que tienen unos currículos espectaculares, que nos han enorgullecido por los sitiales a los que nos han llevado, por ejemplo, en materias de ranking. Pero es diverso, nuestra universidad es diversa. Entonces, una carrera académica debe reconocer esa diversidad y proponer una transición, una gradualidad que permita, por ejemplo, algo tan vital como ya te mencionaba, la docencia es fundamental. Con una acción estratégica tenemos que cuidar la docencia. De hecho, en nuestros ejes programáticos, el primer punto se llama así, y que es una frase que nosotros fuimos tomando en la medida que íbamos construyendo el programa rectoral. Entonces, y además porque en un reglamento que circuló recientemente sobre carrera académica, de alguna forma la docencia quedaba así como en las mazmorras de nuestras tareas. Y eso no puede ocurrir. O sea, no puede ser que quienes hacen predominantemente docencia se conviertan en algo así como académicos de segunda clase. Eso no puede ser. Entonces tenemos que recoger, y ya lo hicimos, ya ese ejercicio lo hicimos en la asociación, levantamos un documento con técnicas de investigación, con 2 grupos de discusión y la aplicación de una encuesta, y ya tenemos una base desde la cual partir. Y la recomendación es co-construir una carrera académica. Eso nos va a permitir, por una parte, mantener y por otro lado, atraer, porque van a estar las reglas claras. Y otra cosa que también es importante, que lo hemos conversado en las visitas a las carreras, los colegas en general señalan que es difícil atraer académicos a Iquique. Se han declarado concursos desiertos, en fin. Pero yo también les decía, bueno, pero también tenemos oportunidades en el entorno que quizás no estamos viendo. Esto que parece una debilidad, ¿no es cierto? Estar en el norte, estar en una zona extrema, pues se puede convertir en una oportunidad, porque tenemos también colegas muy valiosos en Bolivia, en Perú, hoy día, Argentina, Colombia, que probablemente sí estén interesados en venir a trabajar a una institución como la UNAM. Entonces, también hay que darle un poquito vuelta a estos requerimientos y salir un poco de este marco nacionalista de la gestión de personas. Bueno, en ciencias sociales hablamos de nacionalismo metodológico, ¿no es cierto? De creer que hay una correspondencia entre sociedad, ¿no es cierto?, soberanía y Estado. Un poco romper con esa mirada. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya tenemos colegas extranjeros que están trabajando en la institución de Venezuela, de Bolivia, hemos tenido argentinos, se han atraído también por programas ANIR colegas griegos, porque tenemos colegas de origen griego. Entonces, hay que abrir esa ventana también de oportunidad y también mirar a nosotros. Esta es una pregunta que le surge a uno, fuera del ámbito de lo académico y la docencia. Uno trabaja. Exacto. Pero la posibilidad que nos dio la pandemia de poder interconectarnos a través de Zoom, a través de las herramientas digitales, ¿no podría ser posible también que tengamos clases de académicos que estén fuera de nuestra zona? Es cierto que hay que cumplir con ciertos temas que son propios de la administración, como el control biométrico, exacto, por ejemplo. Claro. Pero ¿podríamos tener acceso a este tipo de profesores? Claro, o sea, hay requerimientos, por ejemplo, en materia de posgrado, la CNA, lo que uno debe tener en un claustro, por ejemplo, son profesores que están contratados. Sí podemos tener profesores visitantes que no tienen un contrato con la institución, pero que, por ejemplo, pueden participar vía online. Eso sí, de hecho, se está usando. La pandemia nos dejó, claro, momentos bien duros, ¿no es cierto?, pero también nuevos aprendizajes, y en esos nuevos aprendizajes la hibridez hoy día es una gran alternativa para la institución. Entonces, por supuesto que es una opción, lo estamos incorporando, lo estamos usando, y creo que son prácticas que llegaron para quedarse, ¿ya? Pero no podemos desatender las exigencias. Por ejemplo, si un programa es presencial,
tiene que ser presencial. Con profesores presenciales. Exactamente. Hemos conversado durante nuestras entrevistas en el pasado mucho tema con la investigación en las ciencias sociales, pero una universidad es eso, universal. El conocimiento y la investigación es muy importante. Y cuando hablamos de investigación siempre va asociado a la palabra recursos. Sin recursos no puede haber una buena investigación. Primero, la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar? Porque si lo hemos hecho bien, siempre podemos mejorar en la investigación. ¿Y en qué áreas de esta investigación debemos dar énfasis? Mira, nosotros tenemos un cuerpo académico que investiga muy productivo, y no solo productivo, sino también proactivo. Allá hay varias unidades académicas que se han levantado prácticamente con recursos propios, como la FAREN, la Facultad de Recursos Naturales Renovables, el Centro de Salud de Altura, o el Instituto de Salud de Altura más bien, solo por mencionar unos ejemplos. Y en distintas unidades, bueno, en el instituto del que yo provengo, el ICEN, en fin, y también varios académicos que están en las distintas unidades sosteniendo sus laboratorios en el ámbito de la química, etcétera. En general no hay dificultad, o sea, en general no nos faltan capacidades para crear recursos. Eso es importante que lo sepamos. ¿Dónde están las dificultades? El primer punto que viene en la gestión. En la demora que se produce. Y otro desafío que nosotros incorporamos en nuestra propuesta rectoral es profesionalizar, por ejemplo, la Vicerrectoría de Investigación para que acompañe de mejor manera la atracción y postulación de proyectos. ¿Por qué te lo digo? El año pasado se presentaron 14 proyectos fondos de iniciación, un récord, de hecho salió así tal cual en la noticia interna. Por primera vez se presentaban 14 proyectos fondos de iniciación, lo que es una muy buena señal, lo que da cuenta de que colegas jóvenes además, porque los fondos estos de iniciación son para doctores recién que han obtenido el grado recientemente. Y sucede que en el periodo de ventana, que son casi 10 días hábiles que ingresa el proyecto a la vicerrectoría y se aprueba, ese periodo es para revisar si los proyectos le falta algo, si hay algún error, etcétera. Bueno, eso no se hizo. Y 7 proyectos quedaron fuera de base. ¿Por qué? Porque no se hizo esta revisión. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tenemos un capital humano muy valioso, muy comprometido, que está disponible para levantar proyectos de alta complejidad como proyectos FONDESI, pero requerimos un acompañamiento más profesional, que esté alerta, que revise la postulación, etcétera. Y así te puedo dar muchos ejemplos más, los FIC que se han atraído desde Arica, en Antofagasta, etcétera. Pero ¿cuál es el anhelo y la demanda de los colegas? Es que requerimos un mayor apoyo a la hora de comprar, que se compre de manera oportuna, que los procesos no se detengan, que no retrocedan y nos lleven de nuevo a la etapa 1, etcétera. Entonces, lo que tenemos que mejorar es en materia de profesionalización de las unidades, en destrabar el proceso administrativo de gestión, evidentemente sin olvidar que el control legal es fundamental. O sea, somos una universidad estatal, tenemos que dar cuentas públicas y en eso tampoco podemos hacer una cosa tremendamente abierta ni libre. Te fijas, tenemos que hacer confluir esa necesidad, pero no generando estos desincentivos, porque al final ocurre eso. Preguntábamos en esta misma sala, entrevistábamos a la autoridad regional y preguntábamos sobre algunos temas, justamente sobre la investigación, sobre los recursos, y la autoridad política dice, está toda la voluntad para colocar recursos. Y uno de estos era en el aspecto de medicina, de salud. ¿Cree usted que debemos mejorar o debemos darle hincapié, tal vez para poder generar después o en un futuro más cercano, una facultad de medicina aquí en la región? A ver, eso es un anhelo que tiene la región y que es real. Hoy día tenemos requerimientos de profesionales en el ámbito de la salud. El hospital de Iquique, ¿no es cierto?, requiere especialistas fundamentalmente y es una debilidad que tenemos como región extrema también. Lo mismo va a ocurrir en el corto plazo con el hospital de Alto Hospicio. Entonces, efectivamente existe este anhelo, pero nosotros tenemos que hacer primero, como al día 1, que si llegamos
encargamos a la rectoría hacer una evaluación bien clara de cuáles son los recursos. Hoy día tenemos una deuda bien importante, tenemos que actuar de manera responsable en términos financieros. Pero eso no quita que trabajemos en pensar y avanzar en una alternativa como esta, y eso va a suponer buscar aliados en la región, ¿no es cierto? Como de hecho lo están haciendo otras universidades del entorno con el gobierno regional. Ahora, eso significa también reposicionar a la universidad como un actor político en la región, que sea partícipe de la discusión que esté pensando la región, y que al día de hoy eso no está ocurriendo. De hecho, ustedes han visto en prensa, ¿no es cierto?, que el GORE firmó un convenio con una universidad privada, la Universidad Adventista, que tiene 3 años de acreditación para trabajar esta materia. A mí me parece que ahí hemos perdido una oportunidad tremendamente importante, porque un requerimiento en materia de salud, que además es un mandato de la actual administración del presidente Boric, es haber perdido esta ocasión. Bueno, no se pierde la esperanza, te digo, sabemos que es un anhelo sentido, tenemos que actuar con responsabilidad financiera, pero sin perder, digamos, la oportunidad en términos de desarrollo. De hecho, también en nuestra propuesta rectoral nos hacemos cargo de pensar a la universidad en el futuro a partir de la evaluación o rediseño de una unidad que piense en el futuro, que sería de hecho así le vamos a llamar, una unidad de desarrollo que permita estar monitoreando el entorno, viendo estas oportunidades que surgen en materia económica. Vamos a un aspecto bien interesante, que es la vinculación. Una universidad que trabaja hacia adentro es muy buena, pero tiene una relación con su entorno, como hoy día se habla, con los territorios, ¿no es cierto?, donde trabaja, donde tiene su ámbito de competencia. Arica en este caso, Iquique, la región de Tarapacá. Exacto. En general, Victoria en el sur, Santiago, Antofagasta. En este particular, ¿cómo podemos mejorar en vinculación tanto a nivel regional, a nivel internacional, que es la parte de la expertise suya, ¿no?, y por supuesto en todas las regiones donde tenemos nuestro ámbito de competencia? Bueno, ahí tenemos hartas, recién hablábamos de la pérdida de oportunidades, ¿no es cierto?, en materia, con el caso de pensar una carrera de medicina en el futuro. En el mismo sentido, tenemos muchas oportunidades en los entornos donde estamos presentes hoy día, y la vinculación. De hecho, nosotros tenemos como institución un lema que dice conocimiento y territorio, pero que en la práctica no siempre se condice o no siempre está en consistencia con lo que los territorios están requiriendo. Entonces, lo que nosotros proponemos es mejorar este diálogo, y para eso requerimos convertirnos primero en un actor político en nuestra región y en los territorios donde estamos presentes, para ajustar, por ejemplo, nuestra oferta académica con mayor consistencia, como te señalaba, respecto de estos requerimientos. Por señalarte un ejemplo, nosotros estuvimos en Victoria y tuvimos la oportunidad de ir a Angol a entrevistarnos con la delegada presidencial de Angol, y le hicimos estas preguntas. ¿Cómo ve usted a la región? ¿Cómo ve usted a la universidad? ¿Qué le pediría usted a la universidad? Y ahí ella nos decía, mira, acá hay muchos desafíos en materia de desarrollo económico, porque la matriz productiva de Malleco ha ido cambiando de la explotación forestal a la producción de frutas de exportación. Entonces, ahí hay un requerimiento, por ejemplo, de formación de técnicos en riego, automatización, y también en el área de analistas informáticos, etcétera. Y eso, me decían, acá se quedan vacantes los llamados. Y tenemos Victoria, que está a 67 kilómetros de Angol, en un tramo que en un bus uno tarda 1 hora y media. Eventualmente estudiantes, ¿no es cierto?, pueden venir a trabajar o a estudiar desde Angol a Victoria y tener estos grados o estas certificaciones técnicas. Entonces, hay eso te quiero decir. Y nuestra propuesta rectoral también está acompañada de una agenda con autoridades que justamente nos ayuden a posicionar o reposicionar a la universidad, no solamente en Tarapacá, sino también en Arica, Parinacota, donde tenemos un centro de vinculación y docencia, en Antofagasta y en Santiago. Tenemos un tremendo espacio allí que pasa desocupado en el día, porque funciona fundamentalmente por la noche. Entonces, ahí en materia de vinculación tenemos opciones de cosas que no son tan complejas de hacer, pero que evidentemente van a requerir recursos,
pero tampoco son grandes recursos. Por ejemplo, tenemos actividades acá en Iquique, replicarlas en Santiago. Eso es algo que es viable, ¿no es cierto? Presentamos un libro acá en Iquique, tenemos que también hacer esta actividad en Santiago para que nos visibilice. Cuando la universidad se instala en Santiago, una de las tareas es no solamente atender a una necesidad de docencia, sino también vincularnos con los actores, con los tomadores de decisión, visibilizar la universidad y posicionarla en este espacio, porque nos guste o no, la capital es la capital, ¿no es cierto? Sí. Aunque nosotros propiciamos la descentralización, tener aunque seamos regionalistas, tenemos que pensar que Santiago es la capital. Y las universidades en general tienen, regionales, tienen alguna oficina o tienen algún espacio en Santiago, y bueno, nosotros tenemos un tremendo espacio que está bastante bien ubicado en términos estratégicos respecto de otras universidades. Y a nivel internacional, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos... particularmente acá en la zona norte tenemos una macro región donde podemos tener vinculación, como usted bien lo decía hace un rato, con Bolivia, con el sur peruano, con Colombia, con todo lo que Exacto. tenemos al lado, con el norte argentino, que es lo natural, pero podemos extender nuestra influencia o recibir los aportes también que se nos puedan dar desde estos lugares. Mira, en esta materia se abren muchas oportunidades. Recién estaba viendo una noticia de el CERNAMIC. El CERNAMIC acaba de firmar un convenio para estudiantes de posgrado e investigadores e investigadoras para facilitar y hacer una entrega oportuna de permisos para realizar investigación, docencia y venir a estudiar. Es decir, cuando nosotros pensamos el norte y de este discurso, ¿no es cierto?, de la lejanía, tenemos que, como te decía hace un rato, convertir esa, entre comillas, debilidad en una oportunidad. Tenemos Bolivia, un vecino, que si bien en términos de Cancillería no tenemos relaciones diplomáticas, ¿no es cierto?, pero sí hemos tenido una intensa relación en materia comercial, zona franca, puertos, el municipio, tú sabes que tiene todo un discurso respecto a la integración. Tenemos Perú, el sur peruano, también nosotros tenemos estudiantes que vienen de Tacna a nuestros programas de posgrado. Hoy día el norte de Argentina también es una gran alternativa. Estos dos países, sobre todo Bolivia, al día de hoy no tienen sistemas robustos de ciencia y tecnología para formar, por ejemplo, capital humano avanzado. Ellos tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor de enviar a sus académicos al extranjero, y sin embargo nosotros podemos ofrecer esa formación acá en Iquique en una que lamentablemente hoy día no hay conectividad directa, ¿no es cierto? La tuvimos en el pasado. Podríamos intentar hacer un esfuerzo cuando se inaugure este nuevo aeropuerto de volver a demandar esa conexión Iquique-La Paz, que tarda menos de una hora, ¿no es cierto? Hoy día en bus son 14 horas, pero así todo, si uno piensa en términos económicos, es bastante económico viajar hoy día en bus, y para estudiantes evidentemente hay una incomodidad, pero no es algo que no sea factible. Entonces, en materia de internacionalización, no solamente la internacionalización así en términos de convenios, que son importantes por supuesto, pero podemos atraer a investigadoras, a investigadores, a estudiantes a nuestros programas, a hacer movilidad también, y en el fondo hacer algo que la universidad lo tiene en su visión y misión, ¿no es cierto?, este vínculo transfronterizo, y pensémoslo también en términos diplomáticos. Nuestra universidad tiene en su corazón y en sus orígenes este anhelo también de vincularse con el entorno, y de alguna forma nosotros ayudaríamos, ¿no es cierto?, al acercamiento entre dos naciones, como en el caso de Bolivia, como te mencionaba, al formar una masa crítica. Evidentemente eso va a hacer que nuestras relaciones futuras podamos pensar en unas relaciones futuras mucho mejores y más armoniosas. Bueno, tenemos ventajas comparativas. Tenemos el desierto más árido del mundo, hemos hecho investigaciones Así es. Que pueden servir para ayudar. Ahora que el fenómeno del agua es un fenómeno global, Así podemos exportar nuestro conocimiento, nuestras experticias. Totalmente, ¿no? Tenemos una carrera ahí en FARES, ¿no es cierto?, con agricultura del desierto. Ahí tenemos un posgrado justamente al respecto sobre espacios con estrés hídrico, que es lo que nosotros nos toca vivir. El agua acá es un recurso carísimo, y sin embargo, en general, lo derrochamos. Pensemos cómo se riegan nuestros parques y el propio campus. Entonces ahí tenemos una oportunidad
oportunidad tremendamente grande de ser modélicos, por ejemplo, en materia de el uso de los espacios públicos, etcétera. Entonces, tenemos oportunidades, tenemos un gran capital dentro de la institución, colegas que están haciendo cosas muy interesantes en materia de biotecnología, en el ámbito de la salud, en arquitectura también. El otro día estuvimos con los colegas, tienen todo un modelo pedagógico territorial que busca atender los requerimientos en materia de habitabilidad de los entornos, con una interacción muy alta con los municipios rurales y también de Iquique. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que hay mucha iniciativa, hay mucho compromiso, hay personas que están trabajando esto, pero ¿cuál es el problema? Que están a veces muy separados, ¿ya? Entonces falta una política que permita aumentar la sinergia, las colaboraciones internas en materia de investigación. Tú me preguntabas recién sobre cómo atraer académicos. Requerimos una política de investigación que al día de hoy no tenemos, que posibilite, ¿no es cierto?, estos intercambios. Eso no son recursos económicos, eso es poner a disposición en un seminario, en encuentros, en intencionar encuentros con los colegas, en hacer mentorías, por ejemplo, al que le ha ido bien en la adjudicación de proyectos, preparar a otros colegas. Lo hemos hecho de manera individual, muy atomizadamente y de pura buena voluntad, pero requerimos que eso se traduzca en una política una política universitaria donde se reconozcan el compromiso de desempeño, por ejemplo, porque al día de hoy eso queda como de la pura buena onda y la pura buena voluntad. Eso no debería ocurrir. Y eso son recursos que tenemos hoy día instalados, ¿ya? Entonces podemos mejorar. Tenemos colegas que están haciendo doctorados por su cuenta, por ejemplo, con recursos propios. Bueno, debemos garantizar, y nosotros lo tenemos en nuestra propuesta rectoral, que ellos van a terminar sus programas con apoyo dentro de, obviamente, de las posibilidades que vamos a ir teniendo y de la holgura que podamos tener. Ellos, por ejemplo, van a ser prioritarios a la hora de ver cómo perfeccionamos a nuestro cuerpo docente. Estamos conversando con la doctora Marcela Tapia Ladino, que regularmente nosotros conversamos temas de ciencias sociales, ¿no? Sí. Sobre todo de integración a través del INTE, pero ahora estamos hablando como candidata al gobierno rectoral. Tengo una pregunta aquí, tal vez la más complicada, porque en todas partes tenemos los mismos problemas, en las casas, en la ciudad y en la universidad. ¿Qué observaciones hace usted en relación a la situación financiera de la universidad y cómo mejoraría esta situación en su periodo rectoral? Bueno, es el tema probablemente y que se repite mucho en las visitas, cómo vamos a abordar como equipo, ¿no es cierto?, estas dificultades económicas que vienen que vienen de mucho tiempo. Tenemos varias alternativas y yo también les decía ayer a los colegas, esta respuesta tiene múltiples entradas, ¿ya? La primera ya un poco te la di al principio, ¿no es cierto? Tenemos una opción. Ya te decía que el 66% de los ingresos, que son gastos de operación de la universidad, provienen de los aranceles. Es decir, nuestra posibilidad de crecer para mantenernos continuamente funcionando puede ir por ahí, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en nuevas carreras de pregrado. Esa sería una opción. El año pasado se abrió una carrera de educación diferencial que le fue muy bien. De hecho, se llenó la matrícula. Pero ahora tenemos el desafío de fortalecer ese cuerpo académico, ¿ya? Lo que significa que existen oportunidades en nuestro entorno. En materia de salud tenemos, creo que todo un desafío. No sé si ustedes vieron hace un mes atrás, cuando fue el Día Nacional de la Salud Mental. En Chile tenemos alrededor de 500.000 personas que tienen algún daño cognitivo, Alzheimer, demencia, etcétera. ¿Qué pasa con esas personas al día de hoy? En general los cuidados quedan en manos de las familias. Sin embargo, hoy día tenemos una oportunidad, el gobierno actual está impulsando una política de cuidado. Entonces, si nosotros hacemos conversar esta política con un requerimiento de nuestro entorno y que además nos dice que al 2050 esta proporción va a ser mucho mayor, o sea, la cantidad de personas mayores de 60 años va a aumentar en alrededor de un 25%, sin ser un país rico, que eso va a ser una dificultad. Entonces tenemos ahí un desafío. Entonces eso es una manera de pensar, por ejemplo, una carrera de pregrado que tiene una ventaja. Las carreras de pregrado tienen la ventaja que duran 4 años, son más sostenibles en términos de ingresos.
Entonces, por ahí podemos ver. Al día de hoy los datos no los tenemos desagregados los informes financieros para dimensionar cuánto supone el pregrado, cuánto supone continuidad de estudio y DFT en estos ingresos, pero podemos estimarlos más o menos. Sí sabemos que el pregrado es el fuerte, ¿ya? Puede ir un 25, un 30% las otras dos modalidades. Entonces, esa es como la alternativa, la primera, ¿ya? Luego, atraer recursos, ya te mencionaba, de acá la investigación, por ejemplo, requiere grandes recursos, en algunos casos equipos carísimos que se han comprado a través de concursos como Fondequip, que son de NIC. Eso a través de proyectos. Que se van realizando. Claro, ¿cómo aseguramos la investigación? Bueno, facilitando a los colegas que presenten proyectos, destrabando el sistema burocrático, generando incentivos para que se presenten, acompañando los procesos de postulación de proyectos. Por eso te digo que esta respuesta tiene múltiples entradas porque requiere una política, por ejemplo, de investigación, de acompañamiento, revisión de bases, ¿ya? Y no quedar fuera porque, no sé, alguien no vio las bases o, por ejemplo, que luego te dicen que postulas un proyecto y no puedes traer un colega extranjero y para pagarle, bueno, tenemos que hacer un montón de cosas. Adelantarnos en la práctica, ¿ya? Hay recursos en el entorno, nosotros tuvimos con el Ceremi de Minería, ellos requieren de estudios, requieren de datos, la Ceremi de Minería puede ser un buen aliado a la hora de presentar un proyecto y llevarlo como un socio, que probablemente no va a ser ellos lo que nos entregue los recursos, pero sí va a permitir atraer esos recursos vía, ¿no es cierto?, un socio tan estratégico como la Ceremi de Minería. Entonces, lo que te quiero decir es que este es un tema complejo, delicado, del que somos conscientes. También requerimos un conocimiento más a cabalidad del estado financiero. Tenemos los estados financieros que son públicos, ¿no es cierto? Tenemos informes de Contraloría, pero requerimos que el día 1, que si la comunidad académica se inclina por nuestra opción, vamos a tener que hacer un estudio también bien acabado de cuál es el estado financiero real. Ahora viene la pregunta abierta, esa pregunta que le vamos a hacer a Marcela. ¿Por qué ser rectora? Mira. Esa es suya, es una pregunta. Sí, totalmente, y lo dije en el debate, y a propósito invito a quienes no vieron el debate que lo vean, está en YouTube, estuvo muy bonita esa actividad. Eso creo, antes de responderte, ha sido un hito muy importante en nuestra historia. Creo que todos ese día nos salimos muy orgullosos de esta instancia porque hemos tenido discusiones, si había habido debate o no en otro momento. Bueno, con las características que tuvimos el jueves pasado, nunca habíamos tenido, creo yo, y hay consenso al respecto. El Tricel hizo una actividad muy bien hecha, muy bien pensada, muy seria, también bien participativa, fue híbrida, la pudieron también participar los centros y la sede. Entonces, bueno, eso como primer punto. Y en esa instancia yo señalé cuáles eran mis motivaciones. Bueno, yo llevo 23 años en la institución, partí como profesora ahora, mi primer contrato fue como administrativa en el instituto, luego pasé a ser académica, tuve la oportunidad de ser directora 2 veces del Instituto de Estudios Internacionales y además liderar equipos que logramos acreditar el primer magíster acreditado de la UNAP y el primer doctorado acreditado de la universidad, y también liderar la revista que hoy día está muy bien sustentada en un equipo muy bueno que la llevó a un índice muy importante que es Scopus. O sea, lo que te quiero decir con esto es que yo he hecho mi vida en la UNAP. Las oportunidades que yo he encontrado han sido en la universidad en términos, por ejemplo, de encontrar un espacio para instalar temas, ya como los temas que yo trabajo hoy día. Y en ese sentido nosotros nos hemos convertido en un referente, no solamente en Chile, sino en América Latina. Entonces, yo tengo un alto compromiso con la institución, le tengo un cariño a la institución. Todo lo que soy hoy día es gracias a la UNAP, las cosas materiales también que tengo, que no son muchas también. Te fijas, mi hija ha podido estudiar también gracias a estos recursos. Entonces, la motivación que tengo por esta institución es que creo que podemos mejorarla, podemos llevarla a un sitial más alto, y yo estoy, y el equipo que me acompaña, disponible para hacerlo, a poner al servicio de la comunidad universitaria estos aprendizajes. Si no lo sabemos, bueno, todos aquí ya podemos preguntar, tenemos un entorno, las universidades estatales están muy atentas a lo que va a ocurrir con nuestra universidad, y
bueno, agregar, yo soy mujer, soy feminista, he luchado por toda mi vida, porque las mujeres lleguemos a espacios, a estas instancias donde podamos decidir y en este caso este tema, digamos, esta dimensión, que si bien está ahí en la propuesta rectoral, sepas que en particular esta candidatura va a luchar por acortar las brechas, por hacerla más democrática, por dar más instancias de participación. Solo un dato, de los 12 profesores titulares hoy día en la universidad, solo una es mujer, esa soy yo. Esto es muy triste, digamos, no es posible que esto ocurra. Y en nuestra propuesta rectoral está considerado temas en materia de conciliación laboral y profesional para que justamente no se convierta la carrera académica en un impedimento para, sobre todo, mis colegas que que a la hora, no sé, pues de tener niños pequeños o personas dependientes, finalmente terminan abocándose a su familia de manera legítima, pero porque falta un mayor apoyo, mayor flexibilidad, etcétera. Así que esas son mis motivaciones. Doctora Marcela Tapia Ladino, para mí es un gusto el poder haber moderado esta entrevista. Nos conocemos ya hace un tiempo, y bueno, y todos estos temas, quien resulte ser electo rector, que tenga la mejor de las posibilidades, porque un buen gobierno rectoral es bienestar para todos nosotros. Así es. Funcionarios, académicos y también estudiantes, por supuesto, nuestra primera, y toda la comunidad en general, porque en realidad perder el centro, que vamos orientados hacia una comunidad, eso no estaría bien. Y uno lo que va escuchando, por lo menos agradece que sus palabras vayan en ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Y solamente como última palabra, invitar a la comunidad académica, que por esta vez es la que vote en conciencia, que el voto es secreto, que piense en la institución en el largo plazo, piense lo que es mejor para la institución y pasar de las individualidades y pensar de manera más colectiva. Así que les dejo la invitación a mis colegas. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos con una pausa y ya regresamos. Y a usted, gracias por escuchar. Aunque es un tema de nuestra universidad, nos interesa porque al final es para todos. Muchas gracias. Y vamos por una pausa y ya regresamos.